Hoy traje un perfil de un autor argentino muy importante de la literatura argentina, un autor que siempre estuvo manejándose en los bordes de la literatura. ¿En qué sentido? Nunca se lo pudo como catalogar como una sola cosa. Estoy hablando de Roberto Arlt. Hemos leído todos nosotros Los Siete Locos en el secundario, ¿no? Como una lectura casi obligatoria y por suerte obligatoria, y ojalá siga siendo. Y a partir, de una obra de teatro que les quiero recomendar, se me ocurrió hacer como un perfil de este autor que nace en el 1900 en Argentina, en Buenos Aires, y es hijo de dos inmigrantes alemanes. Muy estricto el padre, muy autoritario. La madre un poco más dócil. Él, un niño que desde muy chiquitito fue bastante disruptivo, de hecho abandona el primario y se convierte en un autodidacta. Trabaja de mecánico, de pintor, de lo que a ustedes se les ocurra. Trabaja de ayudante en una librería. Toda su vida trabaja y desde muy temprana edad, 17, 18 años, comienza a escribir. Comienza a escribir artículos, comienza a escribir relatos breves. Y nunca más va a parar de escribir. Hay una característica de Roberto Arlt que es bastante triste, que es que muere en 1942, muere a los 42 años, con lo cual uno piensa cuánta obra podríamos haber recibido de él, porque él fue bastante prolífico, ¿no? Su gran lanzamiento como escritor es con El Juguete Rabioso, que es una reescritura de un clásico, que es acerca de un niño, que sueña con un futuro que no logra tener. Y esta va a ser la constante en toda la obra de Roberto Arlt. Roberto Arlt es un autor de los márgenes, como decía recién, de los inmigrantes, de los obreros, de la diferencia de clase y sobre todo del odio que eso genera, del que tiene acceso al que no tiene acceso. Sus personajes son delirantes, siempre están tratando de encontrar soluciones mágicas a los problemas y siempre se manejan en los bordes, en el borde del delito, en el borde de... ¿no? Están ahí, en el borde de lo anárquico. Hay dos grandes movimientos en Buenos Aires en esa época, en lo que se llamó la década infame, ¿no? De 1930 a 1943, que es una década y media, pero es como se la llama, ¿no? Fascismo, estalinismo, todos los ismos que se les ocurran. Esto es un momento entre guerras, la Gran Depresión en Estados Unidos de final del 29, principios del 30... genera grandes crisis sociales, migraciones, muchísimos, un aceleramiento de la civilización, digamos, urbana en Buenos Aires, con grandes diferencias de clase. Y entonces, esa inestabilidad que estaba en Buenos Aires, él la registra y mucho en su escritura. Y decía, en Buenos Aires había dos movimientos en esa época, uno que se llamaba Boedo, y uno que llamaba Florida. También lo estudiamos en el colegio, ¿no? Pero son dos grandes movimientos, son muy importantes, porque por un lado, el grupo de Boedo era el grupo que se consideraba proletario, ¿no? Que tenían la revista Claridad, la editorial Claridad, un grupo que siempre bregaba por los derechos de los obreros, tenía una literatura, una idea de la literatura como literatura política, como literatura que influenciaba, que cambiaba el mundo, y el grupo de Florida, que era un grupo que tenía unas aspiraciones que pasaban mucho por Latinoamérica en ese momento, que era la literatura por la literatura misma, el arte por el arte mismo, la experimentación. Ahí lo tenemos a Borges, tenemos a Girondo, tenemos a Huiraldes, ¿no? Tenemos grandes autores argentinos que generaron un corpus literario que está totalmente asociado a la creatividad, a la invención, a los límites de la literatura, pero no tanto asociado a lo social. Arlt no se llevaba bien con ninguno de los dos grupos. Siempre fue un outsider, siempre fue un tipo que estuvo en los bordes. No se llevaba, no se sentía alineado con ninguno, pero su literatura, sobre todo si pensamos en los grandes textos, ¿no? Como El Juguete Rabioso o Los Siete Locos y El Lanzallamas, donde es un grupo de personas que tratan de cambiar el mundo de maneras bastante impensadas, roza mucho con lo fantástico. Es un autor para leer y leer y leer y leer y leer. Muchísimo, es un autor amoroso. Escribe las aguafuertes porteñas, las aguafuertes españolas, viaja a España. ¿Qué son las aguafuertes? Son unos ensayos que él escribe y publica, tanto en Buenos Aires como en Madrid, acerca de la sociedad. Son duros, críticos, resalta mucho el odio de clase, lo que genera la diferencia social. Es muy crítico. Y más o menos en 1935... sucede algo que es muy importante, que es
que Leónidas Barreta, que era el fundador de lo que se llamó el Teatro del Pueblo en Buenos Aires, le pide que abra una obra de teatro. Él estaba muy alineado con los actores obreros del Teatro del Pueblo, este movimiento y este teatro, y Barreta le dice, bueno, escribite vos una obra de teatro. Y la primera obra de teatro que va a escribir, y es donde nos vamos a detener ahora, es Saverio el Cruel. 1936, una obra de teatro que se llama así, Saverio el Cruel, donde pone absolutamente todos sus temas a la orden del teatro. Saverio es un vendedor de manteca. Un tipo pobre, que no tiene dónde quedarse muerto, vive en una pensión, solo, y se la pasa intentando vender manteca. Tiene una obsesión con la manteca, porque bueno, él quiere venderte que la manteca es buena para el cuerpo. Y va a vender manteca a una casa de una mujer que se llama Susana, que tiene 2 hermanos, una madre que no la aguanta más. Y estos son unos chicos burgueses, aburridos, aburridísimos, con mucho tiempo, mucha plata, sin nada para hacer, y deciden divertirse con Saverio. Entonces le hacen creer a Saverio que Susana, que es la protagonista también de esta obra de teatro, está loca y cree que hay un coronel desquiciado que hay que cortarle la cabeza. Bueno, le hacen creer que va a venir un coronel a liberarla, ¿no? Y pasa algo maravilloso en la obra. Le dicen a Saverio, vos tenés que hacer del coronel. Vos tenés que venir a la obra, venir a casa y hacerle creer a Susana. Bueno, ¿y cómo se maneja un coronel? ¿Cómo se instala un coronel? Entonces empieza a pensar Saverio en cómo es ser un coronel. Y se empieza a creer que él es un coronel. Y se transforma del maravilloso vendedor de manteca, obrero, laburante, tipo divino, en un déspota. En un maquiavélico. La farsa, porque esto es una farsa, en un momento de la obra se cae, y es una tragedia. Pero es una tragedia que habla de eso, que habla de hasta dónde las personas podemos soportar las injusticias, porque lo que hacen con Saverio es un acto de gran injusticia, y él lo que va a hacer es se va a vengar, pero en el vengarse se transforma en un monstruo. Ellos son monstruos en un principio y él se transforma en un monstruo y nadie sale ganando. Es una obra muy difícil de hacer, de verdad es muy difícil de hacer porque es un texto muy complicado, es de mucha densidad lo que pasa, es muy fuerte, es muy abrumador y maravilloso, porque uno lo puede ver ahora en el siglo XXI y funciona, y eso es lo más triste. Es una obra acerca de qué pasa cuando a alguien le das un poquito de poder. Ana recién decía, ¿no? Me pongo a pensar ahora. Ana recién decía que vos a una persona la conocés cuando te divorciás, ¿no? Sí. Bueno, vos a una persona la conocés cuando le das poder. Y esto es lo que pasa con Saverio. ¿Sí? ¿Saverio el Cruel llegó al teatro? O sea, en ese momento. Llegó al teatro, fue un éxito. ¿Él escribió un guión para teatro o era un texto que lo adaptó? No. Él escribió. Un guión para una obra de teatro. Claro, le piden que haga una obra de teatro. Una obra de teatro. Él va y hace Saverio el Cruel. La ponen en escena, recibe críticas mixtas. ¿Fue la única que hizo? No, después hizo 5.300, creo que es 5.300.000, nunca me acuerdo el número. La Isla Desierta, no. Después arranca 3 o 4 obras de teatro que son una mejor que la otra. Claro. Es el autor del realismo argentino. Si podríamos decir, bueno, Tennessee Williams en Estados Unidos, bueno, Roberto Alt en la Argentina, ¿no? ¿Él estaba en la redacción de crítica? No, me parece que no llega. ¿No? Me parece que no llega. ¿A qué año murió? En el 42. Puede ser, que yo no lo sepa. Me parece que no. Sí, fue periodista, sí trabajó de periodista. Claro. Sí, probablemente haya publicado. Porque es o crítica o La Nación. Sí, me parece que en La Nación, pero no te sabría decir. Eso se lo dejamos a la gente del chat que nos lo va a contestar en 3 minutos. Porque lo saben. Sí, él escribe directamente Saverio el Cruel. La ponen en escena ese mismo año, en 1936, y es una revolución. Por un lado, la crítica lo destroza porque presenta una obra que era realmente un espejo de lo que estaba pasando en la sociedad, y por otro lado es muy alabado porque la calidad textual, la resolución de la obra, cómo termina, la aparición de alguien que vende armas, ¿no? Y está todo en el contexto entre guerras. Tenemos que pensar en Arthur Miller, tenemos que pensar en Todos mis hijos. Tenemos que pensar en la literatura social, ¿no? En la literatura que buscaba hacer una denuncia. Bueno,
¿Qué Crítica, pasa? diario En Crítica. crítica, Diario tenía Crítica, razón. me tenía sonaba, razón. porque Sí. había una historia, yo pierdo, se me van las cosas, no No, no, retengo. pero está bien. Y hay una historia respecto de cuando él renuncia, que es una historia muy particular. ¿Te acordás cómo es la historia? No. Pero estaba haciendo un esfuerzo de la memoria porque lo asociaba, vos mencionabas la época y yo decía, claro, botana, crítica, Exacto. o sea, Búscalo. Claro, esa exactamente. ebullición de ese Hermoso. periodo Hermoso. muy particular en la cultura. ¿no? Claro. Bueno, Roberto Alt es un agente fundamental en la cultura argentina, no solamente en la literatura argentina. ¿Qué pasa? En el Teatro Payró, que queda en la calle San Martín 766, los domingos a las 5 de la tarde está Saverio el Cruel, Mirá vos. con dirección de Gabriela Villalonga, con una actuación magistral de Marito Falcón como Saverio y de Ligüen Pires como Susana, que son los personajes principales. Ahí tienen todos los datos, le estamos dejando en el YouTube. Es la obra, está perfecta, hecha, es Saverio el Cruel, casi 100 años después, con una actualidad increíble, hecha a las mil maravillas, un texto muy difícil. Vayan a verla. Los domingos a las 5 de la tarde es un plan perfecto. Y si no conocen a Roberto Alt, bueno, lo van a conocer ahí. Y en esa obra están todos los temas de Roberto Alt. Todas sus problemáticas, todos sus miedos, todo lo que él quería reclamarle a la sociedad está en Saverio el Cruel, y es una puerta de entrada maravillosa para después leer toda la obra de Roberto Alt, que es un gran escritor argentino, que conformó la forma que tenemos de ver la literatura y que de alguna manera es el padre de lo que llamamos la literatura social o la literatura urbana argentina. Un autor maravilloso, una apuesta divina con la dirección de Villalonga. De verdad, están todos muy bien. Teatro Payró, que queda en San Martín 766, ahí a la vuelta del Centro Cultural Borges, Claro. en el edificio Bien. del Claro. shopping. Bien, entonces para ir a ver la recomendación de Flavia Pitela, después de esta hermosa historia que contó acerca de Roberto Alt.